Tiene más repercusión, 6 veces más repercusión una mentira que una verdad, con la evidencia que hay actualmente, ya no hablo de entrenamiento, hablo en general. ¿Cómo puede ser que todavía haya curanderos? ¿Cómo puede ser que todavía salga cierto futbolista diciendo que necesita ahora mismo, aquí estaría con las gafas amarillas o naranjas y que el sol no produce cáncer? ¿Qué opinas de la creatina? Pues, ¿cuál es el problema de la creatina? Principalmente que, por ejemplo yo, 20-30% de la gente, como tomar azúcar, no sirve absolutamente para nada. Esto lo tienes que tener en cuenta. ¿Entrenar el fallo estaría infravalorado o sobrevalorado? El fallo no hace falta para mejorar fuerza máxima, ni hipertrofia, ni salud. La gente se piensa que si no levantas hierro, no te vas a poner fuerte. No, el músculo no sabe lo que levanta. Y el error que yo creo que cometemos en España es no entrenar fuerza con niños. Pero todos los clubes tenían que poner mucho dinero y muchos profesionales, mucho esfuerzo en los 14 a los 16, a los 21. Tú ves ciertos futbolistas y dices, ostras, tío, si es que no sabes correr. Y lo siento por los entrenadores personales, los entrenadores personales de fútbol no deberían existir. Si existe un entrenador personal de fútbol significa que el club está haciendo malas cosas, ¿no? Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de Tall Training. Hoy tenemos con nosotros a un gran divulgador, influencer del mundo del entrenamiento, el fitness y la musculación. Así que damos la bienvenida a Jorge García Bastida. Un placer tenerte aquí con nosotros hoy en la charla que tendremos, ¿vale? Y nada, Jorge, explícanos cómo acabaste decidiéndote a ser investigador y dedicándote al entrenamiento. Pues no sé. Bueno, el tema es de pequeño siempre me había gustado las artes marciales y tal. Y las artes marciales siempre llevan el entrenamiento. Y cuando tuve que decidirme por qué estudiar, pues vi que la opción de estudiar ciencias de la actividad física y el deporte pues era una buena opción. Y luego, conforme voy avanzando, bueno, lo que yo buscaba siempre era dedicarme a preparación física y llegar a entrenar a algún equipo olímpico, y al final conseguí entrenar a 2, lo cual no está mal. Y luego otros deportistas también olímpicos. Y luego, bueno, conforme me he ido haciendo mayor, ya me cansé de viajar y tal, y ya con la familia es más complicado, y entonces pues bueno, ahora me dedico más a la docencia y divulgación cuando tengo tiempo. En lo que dices de divulgación, ¿en qué momento empezaste a divulgar y por qué? No sé, fue con el Twitter cuando estaba. Comencé a sacar ejercicios que considero que no son tan buenos, que se realizan todavía mucho si vas en cualquier sala de musculación. Y a partir de ahí creé un hashtag que era deja de hacerlos, y bueno, pues a partir de ahí comencé a divulgar. Luego conocí a otros amigos como Julio Basulto, que es de nutrición, y me invitó a la radio. Luego anteriormente, ya estaba en la radio, en la cadena SER de Valencia, haciendo un programa que era Ser Saludable, donde pues hablaba de cosas de entrenamiento y tal. Cada mes sacábamos un tema y bueno, no sé, me parecía divertido. Sí. Cuando dices divertido, que ha pasado muchas veces en el sentido de que cuando hay una divulgación simple en redes sociales con la evidencia científica, ¿por qué cuesta más que se haga más viral una evidencia científica que una evidencia simple? Bueno, esto, mira, ayer lo decían, no sé si quién hizo el estudio, no sé si me parece que fue el MIT, que tiene más repercusión, 6 veces más repercusión una mentira que una verdad. No se puede ganar nunca. O sea, por eso, claro, tú te pones a dudar con la evidencia que hay actualmente, ya no hablo de entrenamiento, hablo en general. ¿Cómo puede ser que todavía haya curanderos? ¿Cómo puede ser que todavía salga cierto futbolista diciendo que necesita ahora mismo, aquí estaría con las gafas amarillas o naranjas y que el sol no produce cáncer? ¿Cómo puede ser que la gente crea que los carbohidratos son malos? O que, bueno, porque ya está demostrado que el humano normalmente es irracional, o sea, se le puede manipular y siempre prefiere creerse las cosas sencillas que las cosas que son más complicadas. Y bueno, ya te digo, es que la evidencia es esa. O sea, fíjate que los influencers no suelen ser premios Nobel, ¿verdad? Que ¿tú conoces algún premio Nobel que es influencer? No, ¿verdad? En cambio, el que no tiene estudios y sale ahí enseñando los musculitos y diciendo cosas que parece que tienen sentido, sí que lo suele tener, ¿no? O miente descaradamente y bueno, no pasa nada, porque bueno, sí me está ayudando a mejorar mi vida día a día. En cambio, el otro me dice cosas complicadas que no entiendo y no me va a ayudar a mejorar en mi día a día, mi vida, ¿no? Supuestamente. Pero bueno, mira, el otro día salía en redes uno que quiere ser inmortal. No sé qué Johnson, no me acuerdo, Brian Johnson o algo así. Bueno, este tío es un tío que debe ser muy inteligente porque vendió su empresa de informática por una burrada de millones y ahora se ha creado su propia cárcel para ser inmortal. O sea, su propia cárcel, me refiero a él, come exactamente los gramos de brócoli, no sé qué, se toma, no sé si son 50 pastillas por la mañana, no toma el sol cuando se despierta, de ti con unas gafas que le van dando unas luces, o sea, es todo el día
enfocado cada segundo a alargar su vida. Se pincha la sangre de su hijo, o sea, bueno, unas cosas. Sí, algo escuché de esto. Y de evidencia científica de eso, pues la mayoría de cosas no las hay, se deja engañar, ¿sabes? ¿Y cómo afrontas este tema? Mira, yo ya paso. Es que es lo que te he dicho, no se puede hacer nada. O sea, podrías... no sé, es como la gente que es racista. ¿Por qué hay gente todavía que es racista cuando la raza se sabe biológicamente que no existen? O sea, somos mutaciones. O sea, empezamos seguramente en África y nos fuimos subiendo y dependiendo del clima nos hemos ido adaptando. O sea, la gente que vive en altura, pues por ejemplo, suele ser más pequeñita porque la altura, si eres muy alto, el vivir en altura hace que tengas más problemas. Su hematocrito es normal, en cambio si tú y yo subiríamos no subiría. No tienen problemas de fecundación, tú y yo pues tendríamos problemas. Hay otros en Filipinas que se dedicaban a pescar y son capaces de aguantar mucho tiempo bajo el agua. Obviamente la piel de la gente del norte es más clara porque así absorbe mejor la vitamina D. Pero no son razas, somos la misma raza. Lo que pasa es que, ¿sabes? No somos como un chihuahua y un rottweiler, que los ves y dices, hostia, aquí... ¿Por qué? Porque eso sí que se ha manipulado. O sea, se ha ido cogiendo al perrito y se le ha mezclado con otro perrito y entonces a eso sí que se le considera razas, ¿no? O no sé, un loro y un águila, ¿sabes? Pero tú y yo... con, no sé, con quien tú quieras, con Lamine Yamal, por ponerte un ejemplo, pues somos exactamente la misma raza, ¿sabes? Y todavía se sigue pensando, la mayoría de gente si lo hacemos, se pensará que son raza. Y no, es muy difícil. Pero debemos pensar que a muy largo plazo quizá mejoremos más, ¿no? Pero, ¿tú crees? Bueno, ¿Cómo va la sociedad? Bueno, si te comparas con la Edad Media, ¿sabes? Bueno, estamos mejor, ¿no? Entonces, pues... cada vez se supone que vamos mejorando. Evolucionando y mejorando. Bueno, aquí al final el problema es que tienes que creer en el gobierno y que las cosas que cambie pues las haga bien, ¿no? Por ejemplo... Ese es otro mundo que está abriendo un melón que es bastante complejo. Bueno, pero la medicina ha mejorado, ¿no? Sí, eso sí. ¿Sabes? O sea, cualquiera que tenga cáncer ahora suele vivir bastante más que hace 20 años. O sea, hay muchas cosas y saben cómo atacarlo más detenidamente. Pues eso, los coches y cualquier nevera contamina menos, gasta menos, o sea, que aunque sigamos pagando más luz, ¿no? Pero las cosas, normalmente lo que mejora viene por la ciencia, por la evidencia científica. No suele ser por creencias, aunque vuelvo a repetir, sigue habiendo curanderos que siguen ganándose la vida con ello, cosa que no entiendo. Y es tan fácil decir, bueno, si realmente te cura la de la enfermedad, coño, tendría el premio Nobel, ¿no? Exacto. Si es capaz de curar el cáncer a todo el mundo. Pero bueno, al final se basa en la desesperación y cuando mejoras un poquito... Pero vuelvo a repetir, mira, otro ejemplo de tío supuestamente súper inteligente, súper millonario, tal, Steve Jobs. Sí. ¿Sabes? Steve Jobs tenía cáncer de páncreas y según decía él, era el único tipo de cáncer de páncreas curable. Pues se puso a tomarse zumos en vez de seguir por lo que dicen, en vez de seguir al médico. Sí. Eso no sabía. Sí. Porque él era así de, que se fue también a India y todo el rollo este. Y no hago caso y tomo zumos y ya cuando fue al médico ya era tarde. Porque ya el cáncer se había ¿Y tú tocado. crees, ahora hablando sobre este tema que acabas de abrir de Steve Jobs, crees que hay que seguir lo que nos dan las pautas del especialista? Hombre, sí, en principio sí, claro. Si no sigue las pasas del especialista, mal vamos. Ya, pero hay veces que yo he leído con el tema del cáncer, hablando con la enfermera, ¿no? Que te puedes tomar un tipo de hierbas que lo que hace es disminuir, yo es lo que estaba escuchando hace unos cuantos meses, una dieta diferente a lo que te marcan los médicos en Estados Unidos, ¿vale? Le salió, creo que fue Mel Gibson que salió hablándolo y que realmente sí que había mejorado. Bueno, sí está demostrado cáncer. con una muestra muy grande, pero al final es método científico. Tú tienes que comprobarlo o no. Lo que está claro es que el cáncer te consume. Y como hagas una dieta baja en calorías, olvídate. Y eso que dices, consume, es que salió no hace mucho un hombre, que no sé si fue en redes sociales, no salió en las noticias, pero sí que salió en redes sociales, un hombre mayor que hacía culturismo, hacía mucho gimnasio, le detectaron un cáncer y le dijeron los médicos que el estado físico que él tenía era perfecto para la enfermedad que tenía. ¿Por qué? Porque al tener tanta trabajo muscular, lo que hacía era, de sus reservas, no se las llevaba directamente el cáncer, sino acababan recogiendo toda la parte muscular para que pudiese regenerar la parte de la enfermedad. Perdía menos masa muscular, que es lo que suele pasar a la gente. Correcto. Sí. ¿Y es tan cierto como decía el hombre? No lo sé, es que tendría que ver... Aquí es que el problema es lo del juego del teléfono. Que de lo que te dicen a lo que te cuentan luego cambia, ¿sabes? No sé si me explico. O sea, el problema que tenemos muchas veces es que a lo mejor tú crees que el médico te ha dicho una cosa, pero en realidad te ha dicho otra. Esto, como profe, cualquier profesor lo va a saber. Si lo que yo le digo a mis alumnos quedara totalmente grabado, todos sacarían un 10. Y te aseguro que no lo sacan.
¿vale? Y tengo discusiones. No, yo no te dije eso, te dije otra cosa. ¿Sabes? Entonces tienes que ir a enseñárselo. A mí como alumno también me pasaba. Pensaba que me habían dicho, ostras, pues no, pues es verdad. ¿Sabes por qué? Pues es lo que te digo, no siempre... Nuestro cerebro realmente no está hecho para memorizar. O sea, su función principal no es memorizar, es al revés, es eliminar contenido. Pues tú desde que te levantas estás inundado de información todo el rato, ¿sabes? Y esto hacíamos un juego muy divertido, que era cuando estaba en instituto, que era algo que miras todos los días, el reloj. Sí. Y te hacían dibujarlo y no eras capaz de dibujarlo bien. ¿Ah, no? O la puerta de casa. Te vas a dejar algo y la ves todos los días. ¿Por qué? Porque tu cerebro está hecho para solo quedarse con aquello que supuestamente es importante, ¿sabes? Pero está más diseñado. O sea, lo que haces más, ya te digo que es borrar información. O sea, si yo te pregunto qué comiste hace 2 semanas, dime exactamente qué comiste hace 2 semanas cada día. Imposible. No, porque es que me da igual, ¿no? ¿Para qué me voy a acordar? ¿Sabes? Entonces, normalmente te acuerdas con aquello que sentimentalmente te llena más. Te impacta, O ya te sea impacta. por negativo o positivo, por lo que sea, ¿sabes? Y en ese sentido, ¿cuáles serían hablando ahora de fitness, ya que hablábamos de este hombre, cuáles son los 3 mitos del fitness que apartarías, es decir, que anularías? Hostia, es que van cambiando, es que depende de... Van cambiando, Mira, son modas, ¿no? Me acuerdo un año, un alumno, que no sé si fue de algún curso que hicimos o de algo así, que se pensaba que para muscular tenías que hacer máquinas guiadas o levantar peso. Entonces no es cierto, o sea, por ejemplo, ahora estamos, hay que hacer pesas. Hacer pesas para mí es el herrero, ¿no? El que hace las pesas. Si acaso tendrás que levantarlas, ¿no? Pero, no, por ejemplo, hay muchas lesiones en fútbol porque es que no hacen pesas. No, lo que tienen que hacer es entrenar bien la fuerza para aquello que necesitan, en los movimientos y en las líneas de fuerza que van a necesitar. O sea, yo hacer bíceps, te aseguro que por mucha fuerza que gane el bíceps, no voy a ser un buen futbolista. O sea, cualquier powerlifter de élite es muchísimo más fuerte que cualquier futbolista. Ponlo en el campo de fútbol. O sea, no tiene agilidad, no va a tener nada que hacer, coordinación. ¿sabes? O sea, no, salvo que haya jugado antes a fútbol, pero no le va a servir, porque es que no tiene nada que ver. Un levantamiento de muy pesado, tardas un montón en hacerlo. Tú aquí necesitas nada, hacer el movimiento súper rápido, incluso cambiar, o sea, ir hacia un lado y luego ir hacia el otro, ¿no? Entonces, esto sería un mito, o sea, que la gente se piensa que si no levantas hierro, no te vas a poner fuerte. No, el músculo no sabe lo que levanta. O sea, el músculo tiene una fuerza sobre la que se opone y cuanto más oposición haya, pues más fuerza, más contracción va a haber muscular. Punto. No hay más. Lo puedes mover más rápido o más lento. Luego es la otra cosa, ¿no? Dependiendo del objetivo que tengas, pero esto es clarísimo. Luego, otro mito que hay es que necesitas consumir cantidades ultramasivas de proteína. No, o sea, de hecho, una dieta muy, muy alta en proteínas, de más de 2 gramos, por lo que estamos viendo con Stuart Phillips, solamente sería para gente que está, por ejemplo, los de MMA, que tienen que perder mucho peso para bueno, lo hacen porque quieren, podrían hacerlo de otra manera, pero lo suelen hacer para luego ganarlo, ¿sabes? O sea, yo peso 80, pero quiero competir en 70. Entonces tengo que, el día antes, como me pesan, tengo que bajar a 70. En ese caso, con dietas muy restrictivas sí que se supone que tienes que aumentar hasta por encima de 2 gramos el kilo, ¿sabes? De proteína, por eso, para no perder tanta masa muscular, ¿sabes? Pero las personas normales seguramente es tan importante. Lo más importante, si quieres ganar masa muscular, son las calorías en total, ¿vale? Y es tan importante los carbohidratos como las proteínas, porque si te quedas sin carbohidratos, vas a tirar de músculo, ¿vale? Con lo cual, sí, puedes compensarlo con proteínas, pero al final lo que te da más energía, que esto también se ha visto siempre, son los carbohidratos, que esto es otro mito, ¿no? Es que con grasas ya puedo tirar. No. O sea, con grasa solo puedes tirar, no me acuerdo si era hasta el 70 y pico % del ABAM o del consumo, que está también investigado. Más arriba necesitas tirar de carbohidratos, ¿vale? Y tú siendo experto en deporte, ¿vale? Y en entrenamiento, ¿qué opinas de la creatina? Porque se ha puesto muy de moda la creatina. Esto es... ¿Realmente es tan beneficiosa como dicen? Mira, otro día hice una de esto. Ahora se está vendiendo el tema de que va muy bien para volverte más inteligente. Vamos a ponerlo así. No sé, No, la primera vez que lo he escuchado. Pues sí. No sé, hay alguien en la industria de la creatina que quiere que sirva para todo. Igual que con las proteínas están de moda y te puedes encontrar ya, y me parece hasta cerveza proteica. Ah, no lo sabía. Pues me parece que, no sé si era broma o no, porque ya con la IA no, pero lo vi en alguna foto. Pero pan sí que hay, pasta sí que hay, yogures, no sé, seguro que golosinas también hay. Pues la creatina no sé por qué están buscando que sirva para todo. Y sí que es cierto que parece ser que hubo un estudio que con personas mayores había mejorado. Claro, ¿qué es lo que se hace? La inteligencia al final no es algo como, no sé, la fuerza máxima de presión, que yo cojo una de esto, hago así y puedo medir.
¿vale? Sino que hay diferente, pues hay memoria de trabajo, hay memoria a largo plazo, hay velocidad de reacción, hay una serie de ítems. Y vieron que con personas mayores parecía que mejoraba un poco, ¿vale? Pero claro, eran personas que no estaban en forma. Entonces, ¿cuál es el problema de la creatina? Principalmente que, por ejemplo, yo, 20-30% de la gente, como tomar azúcar, no sirve absolutamente para nada. Esto lo tienes que tener en cuenta. 2, que todos los estudios son a corto plazo. O sea, son 6 semanas o algo así, ¿vale? Y luego, ¿qué hay? ¿sabes? Luego ya no mejoras, ¿sabes? Entonces, sí que en principio no es malo, con lo cual como mucho perderás dinero, pero no es tan maravillosa como dicen o quieren vender. Claro, tú imagínate, vamos a poner, sí, se mejora la fuerza, si te funciona bien, bueno, vale, estás mejorando un 1 o un 2%. O sea, es decir, que si estás levantando 20 kilos de bíceps, vas a levantar 200, 300 gramos más. ¿Y de qué te sirve? Claro, porque al final es lo que te digo, no es levantar más peso, sino es que luego esa fuerza la tienes que transferir también al movimiento. Claro, hablamos de gente de 100 metros, 400. Bueno, aquí la cosa ya puede cambiar, porque sí que ese 1% te puede hacer ganar o perder una carrera, ¿sabes? O sea, lo que estás diciendo es que depende del deporte, sí que puede ser beneficiosa y en otra contraproducente. Bueno, contraproducente no, O que no sirve de nada. Mejor dicho. Claro, para mí, para salud, para la persona que va al gimnasio, oye, entrena mejor y déjate de... Porque seguro que hay cosas que puedes mejorar antes que la creatina. O sea, seguramente habrá ejercicios que no estás haciendo y deberías hacer, compensatorios, rotadores. Por ejemplo, yo a la gente nunca veo en el gimnasio de rotadores externos del hombro, por ejemplo. Y es una cosa que para la salud del hombro va bien. O rotadores de cadera o glúteo medio, ¿sabes? O sea, las mujeres lo hacen porque como tienen más obsesión con el glúteo, pues sí que lo trabajan más, pero los hombres también tendrían que hacerlo. O más cardio, ¿sabes? O sea, o come mejor, no sé, no tomas alcohol, ¿sabes? Claro, toma creatina, pero toma alcohol. El alcohol es tóxico, es mejor que es como fumar e irte a correr. Más o menos. Sí. No tan exagerado, ¿sabes? Pero eso. Entonces, ¿que alguien lo quiere tomar por tomarlo? Pues bueno, pues tómalo, ¿sabes? El problema es que nunca vas a saber. Y esto es cierto. La diferencia entre un nivel científico y un nivel individual es que tú nunca vas a saber si el tomar la creatina te mejora o no. Porque puede ser placebo. Si tú estás muy convencido que la creatina te va a mejorar, es posible que mejores, ¿vale? Sí. Y entonces, pues, ese es el tema. Yo personalmente, ya te digo, no recomiendo ya te digo, salvo gente de élite que les vaya de un 1%. Entonces sí que decidirías en tomarla, pero si no... Si no, no. No vale la pena. No. Y hablando sobre este tema, ya que estabas hablando de estudios y tal, ¿cuál es el estudio que más te ha impactado? Ya sea de nutrición, ya sea de trabajo de entrenamiento. Yo no sé, ¿sabes? Me gustan los de, ¿cómo se llama? Los de irracionalidad. Más que los de entrenamiento. Los de irracionalidad son estudios, o los de psicología. Ahora como doy una parte de clase son los de, ¿cómo se dice? De aprendizaje motor, pongo estudios y hay algunos que me gustan. Hay uno que es un clásico, que es muy interesante, que era sobre, justamente lo que buscaban es cómo pasó el nazismo en Alemania. ¿Significaba que todos eran racistas, odiaban a los judíos, gitanos, negros, etcétera? O sea, toda la gente que no fuera aria. Volvemos a lo mismo, las razas no existen, pero bueno. Y entonces lo que vieron fue, este es un estudio bastante antiguo, han hecho hasta una película, me parece que se llama, no sé si es El Experimento, porque me lío con la de Stanford. Pero bueno, el tema es que lo que hacían era coger a una persona y era el sujeto, ¿vale? Y tenían a un cómplice en otra sala. Entonces, el investigador le decía, mira, si falla, le tenemos que meter más electricidad. ¿Sabes? Entonces, y la mayoría de gente, aunque el otro estuviera gritando, ¡no, para! Le seguía dando. Porque cuando sigues la orden de un superior, es como que, bueno, yo estoy haciendo lo que me dicen. No lo ves como algo malo. ¿Vale? Y este estudio es uno de los que Qué fuerte, lo que acabas de decir. Sí, pero bueno, ya te digo, está demostrado que si alguien te dice algo, es como, no sé, el futbolista que a lo mejor es muy buena persona, pero el entrenador le convence de que vaya reventando piernas. Pues bueno, él no lo ve tan mal. Piernas. Porque, ¿sabes? No es todo el mundo, pero se vio hay una parte que sí. Se vio eso. De entrenamiento, de hipertrofia, la verdad es que básicamente casi todo... Bueno, de hipertrofia lo que sí que seguramente el dato más importante, que esto a veces es un mito, es que no hace para hipertrofiar, pero incluso para ganar fuerza máxima, no hace falta levantar mucho peso, una gran intensidad. O sea, mientras tengas esfuerzo,
puedes entrenar con un peso relativamente bajo y de hipertrofia vas a ganar igual y fuerza máxima también ganarás. No tanto, obviamente, en principio, como cuando haces pues un entrenamiento más cercano a lo que se llama la 1RM, ¿no? Cercano a lo que sería una repetición, no poder hacer más, pero también te mejora y con menor riesgo de lesionarte. Y luego este es otro mito, ¿no? No, es que necesitamos ser muy fuertes. Bueno, pues la mayoría de deportes, ¿qué hacen? Solo una acción, que somos powerlifters, ¿no? Fútbol, baloncesto, todos los deportes colectivos son deportes de fuerza-resistencia, no son deportes de fuerza máxima, por lo general, ¿vale? Entonces, yo creo que el entrenamiento debería ir, el de deportes colectivos, debería ir más a fuerza-resistencia, mínimo 20 repeticiones, que hacer menos. Que de vez en cuando puedas hacer menos, sí, pero para generar más adaptaciones, ¿no? Pero yo creo que va más por ahí. Mi experiencia, lo que me dice es eso, que cuando trabajas fuerza-resistencia, eres capaz luego de aguantar mejor los partidos, porque tu musculatura, ¿sabes esto que se ve a la gente con las rampas y tal? Correcto. Pues viene por eso, porque es sobrecarga. Que al final acaba lesionándose. Y al final, bueno, o que el músculo dice, hasta aquí hemos llegado, ¿sabes? Que es la misma sensación que haces cuando haces una fuerza de resistencia, ¿sabes? Es muy parecido, esa sensación de que el músculo se está hinchando, ¿sabes? En cambio, con una repetición, no. Entonces, tendríamos que tirar siempre con progresión, no significa, no, ¡ostras! Ahora me verá alguien, Jorge ha dicho esto, en media temporada me pongo a hacer lo que ha dicho. Yo esto me di cuenta cuando estaba en el polo con el hockey y se puso de moda esto del CrossFit. Digo, hostia, voy a hacer algo parecido a esto del CrossFit. Y les hice hacer a mis jugadoras de un día para otro, pues no sé si fueron 100 lunge, caminando. O sea, 50 con cada pierna. Sí. Agujetas 5 días. O sea, no podían moverse. Entonces, claro, no es lo óptimo. No obstante, ganamos el partido y de 4-1 o 1-4 o algo así, porque ¿sabes qué pasó? Que se pasaban la pelota y no conducían. Porque como no podían moverse, ¿sabes? Bueno, lo que hacía el Barça en su momento, que era más rápido, como decía Charlie Reixac, mover la pelota que correr el jugador. Sí. Entonces, pues ahí no salió bien. Pero bueno, luego sí que lo he ido utilizando progresivamente en pretemporada y la verdad es que, ya te digo, en hockey, que por ejemplo hacemos 3 partidos seguidos, las piernas no se notaban nunca cargadas y no tenía gente con rampas. O sea que y hablando sobre este tema que has hablado antes de fuerza-resistencia, ¿por qué es tan importante trabajar la fuerza? Bueno, es que al final es lo que hace que te muevas. Y si no te mueves, también la haces porque tienes que sostener el resto del cuerpo, ¿no? Tu cabeza ahora mismo, la musculatura de tu cuello está soportando el peso de tu cabeza, ¿vale? Entonces, nosotros los preparadores físicos, o los que hemos estudiado ciencias de la actividad física y el deporte, siempre a mis alumnos, nos dedicamos al movimiento. El movimiento se hace, lo único que puede hacer que te muevas son los músculos. Y los músculos se mueven mediante fuerza. ¿Vale? Entonces, al final, todo, como dirían, ¿no? Julio, Paco y los demás, todo es fuerza, ¿no? Entonces, tú puedes aplicar una fuerza muy rápido, velocidad, puedes aplicarla durante mucho tiempo, resistencia, puedes hacer que se contraigan muchas fibras musculares, fuerza máxima, ¿no? Y luego eso, al final, lo que se está viendo es que personas que, por ejemplo, personas que tienen problemas de rodilla o lo que sea, les haces ciertos ejercicios de musculación, ¿vale? Para que ese sostén, ¿no? Cuando se muevan, haya más músculos que sean capaces de soportar esas fuerzas y desaparece el dolor, ¿no? Eso se dedican los fisioterapeutas, por ejemplo, si lo hacen bien, ¿vale? O sea, más que tratamientos de masajito y historias de estas, sobre todo lo que se está viendo es que el entrenamiento de fuerza hace eso. También los huesos, por ejemplo, si haces entrenamiento de fuerza, por ejemplo, mujeres que pueden acabar con osteoporosis, pues se previene, o sea, aumenta la densidad ósea, es menos probable. ¿Previene la fuerza de la osteoporosis? Sí, claro. No sabía. Sí, porque el hueso cuando se comprime, eso estimula que haya más. Al final tiene sentido, ¿no? O sea, siempre piensa que. Bueno, en realidad nos dedicamos a generar adaptaciones para ser capaces de controlar el movimiento, ¿no? Y si tú quieres que una pared soporte más peso, o sea, una columna soporte más peso, ¿tú qué harías? La harías, ¿no? Más densa, ¿no? Más densa, más ancha. Pues lo mismo. Bueno, más ancha o dependiendo, ¿no? Si tiene agujeros, ¿no? Vas a intentar taparlos. Sí, exacto, también. Pues los huesos tienen poros y lo que se hace es eso, que esos poros que van tapándose. Se van como tapando, ¿vale? Entonces, prevé la osteoporosis, sí. No sabía, muy interesante. Sí. Lo que acabas de decir, perdona. Lo que más por eso los saltos, pero también es fuerza. De hecho, el otro día estuve en una especie de como congreso que me invitó Raúl Sánchez de los de Mike Boyle.
Y hubo un chico que se dio cuenta de que esto Padulles ya lo había visto hace siglos, que cuando haces un drop jump, la fuerza con la que caes es enorme, es mucho más grande que la que haces cuando haces cualquier tipo de sentadilla o cosas así, ¿no? Y a partir de ahí explicaba, ¿no? Pues esta fuerza de compresión es justamente lo que hace que se prevenga más la osteoporosis. El problema que tiene para las mujeres es que los saltos debilitan el suelo pélvico. O sea, lo que te ganas por un lado, sí, entonces te claro, perjudica por otro. tienes que hacer sí o sí ejercicios de fortalecimiento de suelo pélvico para evitar el problema este. Y tú, que una cosa siempre me ha fascinado de ti, que nos conocemos de hace muchos años, que has sido profesor de nuestros cursos, es la facilidad que tienes de sacar el máximo partido a productos de bajo coste, o sea, low cost. ¿Cómo te vino esas ideas de, ostras, no tengo dinero para poderme comprar X producto y tengo que sacar de alguna manera para hacer ese producto? Bueno, por necesidad. Mira, cuando me preparaba para las pruebas de INEF, estaba en la casa de mi abuela en el campo y una de las pruebas de INEF era, ¿cómo se dice? Era lanzar un balón medicinal de 5 kilos lo más lejos posible, como si fuera un fuera de banda, sí, ¿sabes? Por detrás de la cabeza. Y ahí había sacos, pues busqué arena, rellené una bolsa de arena, le puse celo, luego un saco tal y me hice mi propio balón medicinal, ¿sabes? Más pesado. Y, hostia, si tengo que lanzar 5, pues voy a hacérmelo de 6. Y ostras, mejoré un montón con eso, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya te digo, el no ser rico, esto pasaba con los rusos, esto siempre lo dice también el Pau, ¿no? Que el hecho de no tener de esto hace que tu cabeza esté pensando de cómo en nuevas mejorarlo. maneras, ¿no? Y luego al final, si te pones a pensar, o sea, ¿por qué existen las máquinas guiadas? ¿No? Para que no puedas pensar. Bueno, y para que esté ya controlado todo el movimiento y que no tengas lesión. Correcto. El tema es, si yo tengo 20 máquinas guiadas en una sala de musculación, ¿cuántos monitores necesito para controlar que la gente haga bien? Como mucho uno. Vale. Y ahora con la IA a lo mejor ya ninguno. Bueno, pero como mínimo uno, ¿no? En Sí, principio, sí. La IA por ahora no es capaz de bajarte de su De clase momento no, pero cual, con la tecnología que está saliendo de ecosistemas que tú ya conoces, Sí, que nosotros sí. tenemos aquí abajo, cada vez va a ir más por ahí. Sí. O sea, fuera entrenadores personales y toda inteligencia Sí. en maquinaria. Sí, lo que pasa es que, bueno, siempre el tema social, al final somos personas Sí. sociales, ¿sabes? O sea, salvo que la AI seas capaz de lo de socializar así, pero bueno, ya veremos. Y entonces, y luego lo que te decía, en la mayoría de deportes no estás moviendo un peso, ¿no? Estás moviendo tu cuerpo, con lo cual ya se sabe, o sea, no hace falta grandes cosas para mejorar. Luego también necesitas, si eres preparador físico de campo, necesitas un material que tú fácilmente puedas llevar al campo, transportar. ¿vale? Entonces, a partir de ahí, pues eso, intentas pensar qué sucede, qué es lo que es importante y aplicarlo, ¿vale? ¿Y tú crees que esto tiene correlación, por ejemplo, con los atletas africanos que son muy buenos en cortas distancias, 100 metros lisos, 200 metros, 300 metros, respecto a los que son europeos, occidentales? No, pero los africanos son más en media distancia. Bueno, media distancia, sí, igual, 1500 pero por ejemplo, Usain Bolt. Estados Unidos. Usain Bolt ha estado durante muchos años que era imbatible en su disciplina. Sí, bueno, pero en Jamaica, por eso, si no me equivoco, es América. Bueno, Jamaica, sí, pero bueno, la mayoría africanos son de origen africano. A correr, y siempre nos ganan en esa Bueno, faceta. pero claro, aquí siempre hay que pensar qué hace que un país gane muchas medallas olímpicas en una disciplina. Yo no lo sé, tú has estado metido dentro. Yo no tengo ni Que idea. tenga muchas fichas federativas y mucha gente practicando ese deporte. Por ejemplo, si no me equivoco, el deporte o la modalidad deportiva con mismo país más oros desde... O sea, no sé si me explico, ¿sabes? Sí. Me parece desde Seúl, mismo país siempre oro olímpico, es tiro con arco por equipos. Tiro con arco. Corea. ¿Por qué? Porque la mayoría de escuelas tienen club de tiro con arco. Entonces, cuanto más... O sea, lo que no es normal es que Carolina Marín gane una medalla de oro en bádminton. Porque ¿quién practica bádminton en España y quién practica bádminton, si me apuras, en Europa comparado con A lo Asia? mejor estamos hablando un 5% a nivel europeo. Si llega, Como mucho. ¿sabes? ¿Cuál es el tema? Que es, por lo que se ve, en Asia se entrenaba muy clásico, muy old school. Y con ella, además de que obviamente tenía esa facilidad, se entrenó mucho más científico, ¿sabes? También yo creo que se le ha llevado al límite, ¿no? En ciertas maneras, tipo Nadal. Sí, si has visto el documental de Nadal, ya desde pequeño parece que se rompió con lo el del pie. sí. Y ha estado Que ya le dijo lesionado. el médico que a lo mejor ya no volvía a pues competir. lesionado toda la vida ha estado... Si no Y hubiera... no lo ha dicho nunca, ¿eh?
Seguramente si no se habría lesionado el pie, no lo sabremos nunca. Esto es lo de siempre. Oí una vez al tío diciendo que a lo mejor se equivocaron haciendo que jugara con la izquierda porque a lo mejor con la derecha todavía lo ha hecho mejor. Nunca se sabrá. De hecho hay una palabra que nunca me acuerdo que se refiere a esto, el supuesto de que esto es lo del fútbol, ¿no? Que yo siempre pienso, no, es que no ha pitado penalti y vamos a ganar el partido. No lo sabes porque puedes fallar el penalti. Exacto. Puede ser que luego, por la razón que sea, te piden un penalti en contra. O sea, ya cambia todo a partir de ese pequeños momentos. Sí, el efecto mariposa, exacto, ¿sabes? Efecto mariposa. Y entonces, pues eso. Y es que funciona así. Entonces, normalmente en Jamaica, pues claro, si alguien gana y es capaz de hacer que los niños se motiven para hacerlo, pues es más probable de que salga más gente practicando. Cuanto más gente tengas, siempre es mejor. Nosotros ganamos una Copa Europa de sub-21 de hockey. ¿Por qué la ganamos? Porque nuestro equipo tenía o sea, las niñas de entre 18 21 años eran muy buenas, o sea, no hay una generación muy buena, y los que siempre ganaban, que eran Países Bajos, pues esa generación no era tan buena. Y les ganamos por penaltis. ¿Sabes? Y en el último momento y en el último, bueno, en este caso no, porque nuestra portera la verdad es que era muy muy buena, ¿vale? De hecho lo sigue siendo, ahora que está en la absoluta. Y tenemos mucha confianza en que sigamos al... Y además, justamente, esto es la confianza del que se cree muy bueno. Que esto ya ha pasado. Que no se preparan tanto los penaltis como... De hecho, ya le pasó a Países Bajos. Perdió también los Juegos Olímpicos, si no me equivoco, por penaltis contra Inglaterra. Pero veías que ellas no entrenaban bien los penaltis, que en realidad son shootouts, es uno contra la portera, ¿sabes? En cambio, la portera de Inglaterra era buenísima. Entonces, bueno, en este caso lo vimos, que si empatábamos, pero ya te digo, al final es algo que tú no controlas, tú no puedes controlar qué jugadores vas a tener o no. Bueno, no vas a ir creando nuevo jugador. Oye, tú y tú júntate, ¿no? Y ten una hija para que sea alta y sea rápida y tal, ¿no? Entonces es lo que te viene. En deportes tipo fútbol, la cosa ya está más igualada, ¿no? Y es también un poquito, pues eso, la suerte que tengas y cómo trabajes desde la base, lo que te puede marcar más la diferencia. ¿Vale? Y entrenando desde la base, como tú dices, que tú, por ejemplo, tienes un libro de trabajo con gomas elásticas, si no recuerdo mal. Bueno, lo tengo que hacer. Bueno, tienes que hacer, estás ahí en ello. ¿Por qué te has focalizado tanto en el trabajo elástico? Bueno, porque es lo que te digo, es una herramienta que te da mucha versatilidad. O sea, primero, si estás en campo o te estás de viaje o lo que sea, te lo puedes llevar fácilmente en la maleta, no te ocupa espacio, es barata y tiene la ventaja de que tú puedes elegir la línea de fuerza. O sea, una pesa, salvo que utilices inercia, pero tampoco es lo más óptimo, gravedad. O sea, la fuerza siempre que se va a poner es una fuerza vertical, no vas a poder aplicar fuerza horizontal. En cambio, la goma tú puedes poner en la dirección que pongas la goma, será la fuerza que tendrás que hacer, con lo cual te permite el hacer este tipo de fuerza. Luego tiene otra ventaja. La pesa no te va a ayudar nunca. No, la pesa se va para abajo. Si tú la sueltas, ¿qué pasa? Bueno, sí, que se va para abajo. Sí, por gravedad. ¿Vale? Sí. Entonces, en principio, bueno, a ver, vuelvo a repetir, con inercia quizás te podía ayudar en un momento dado, pero en principio no te puede ayudar. En cambio, las gomas te puede servir como resistencia o como asistencia. No sé si has visto a gente haciendo dominadas con goma, por ponerte un ejemplo. Sí. ¿Vale? O flexiones, o incluso velocidad, salidas, nosotros lo hacíamos. Cuando vas para un lado te ofrece resistencia, cuando vuelves te hace asistencia. ¿Vale? Y esto también está bastante demostrado científicamente, que el músculo necesita adaptación y necesita que la fibra sea capaz de, o la información, ostras, soy capaz de moverme más rápido, ¿no? Con lo cual mi coordinación intermuscular mejora. Esto lo hacíamos. Lo que quieres es imitar el gesto deportivo. Sí, pero tú puedes mejorarlo siempre, o sea, esto se ha visto siempre. Tú puedes mejorarlo por resistencia o por asistencia. Por ejemplo, nosotros en ciclismo, que es muy sencillo, cuando estaba con los ciclistas, que incluso teníamos a uno que fue subcampeón olímpico, Escuredo, y lo que hacían ellos era entrenar cambiando los platos. ¿Vale? Tú ponías más desarrollo, menos desarrollo, ¿vale? Es decir, pedaleabas con que te costaba un montón mover o al revés, que ibas súper rápido, ¿vale? Para trabajar las dos cosas, ¿vale? Para trabajar también esa frecuencia. Y veías, no sé si tú lo has probado tú con la bici, pero cuando te pones eso, el plato muy pequeño, que vas y llega un momento que fallas, ellos no fallaban nunca, era acojonante, tío, pero tiene una coordinación, ¿sabes? Y lo mismo pasa, o sea, tú tienes que ser capaz de... ¿Por qué? Porque también cuando tú aplicas fuerzas, cuando tú corres, si te fijas, tienes una inercia que te ayuda también. ¿Me explico o no? O sea, no es lo mismo la salida que cuando ya vas corriendo. O la llegada, por ejemplo. Correcto, exacto. Y entonces esto también hay que trabajarlo. Y además ya te digo, es que está demostradísimo que si tú, por ejemplo, lanzas una pelota
imagínate, no sé, voy a mejorar, quiero intentar lanzar lo que yo hacía, ¿no? Pues es mejor que hagas con una más pesada y una más ligera que con la misma, o con solo la más pesada, ¿vale? La variación en este caso sí que parece que va mejor. O sea que en este caso, entrenar más no significa entrenar mejor, simplemente es entrenar óptimamente el trabajo. Bueno, es que lo que tienes que buscar es la del optimización, siempre, ¿vale? Entonces, y generar, sobre todo, ya te digo, adaptaciones, que el cuerpo vaya adaptándose. Claro, si tú quieres aprender un idioma, ¿verdad que no te quedas solo con 5 palabras y estás solo con esas 5 palabras? No, oye, necesito otra palabra, ¿vale? Sí. Entonces necesitas ir generando adaptaciones. Lo mismo, es que todo es siempre variación. Por ejemplo, la persona que toda su vida hace lo mismo es más probable que acabe sufriendo un tipo de enfermedad tipo demencia o Alzheimer, porque no estás estimulando con nuevas cosas al cerebro. ¿Vale? Claro, eso lo decía Pablo Motos, ¿no? En una entrevista que hicieron, creo que fue en el canal de Tengo un Plan, que lo decía, dice, yo no me voy a jubilar, porque yo, la gente que conozco que se ha jubilado, baja su capacidad cerebral, con lo cual empiezan a perder todos los conocimientos que habían adquirido. Aquí... Y al final estar activo hace que el cerebro siempre esté en constante adaptación o evolución. Sí, sí, sí. ¿Me explico? Supongo que iría más o menos por ahí, ¿no? Sí, claro, aquí estamos siempre. Es una frase un poco... Esto, el Cugat, ¿sabes? El que rompe la rueda, salió en la red diciendo que directamente te morías ¿cómo se dice? Si te retirabas, que la gente se moría. No es verdad. A ver, estamos en lo de siempre. Si tú... Pero tú crees que no, porque yo, por ejemplo... No, pero... Perdona que dices eso, sí. Yo conozco incluso familiares míos, ¿no? Que se han muerto, por ejemplo, tengo un caso muy reciente, que se murió la madre de una enfermedad y a los meses murió el padre. ¿Puede ser que vaya ligado en el sentido de que se vayan apagando? A veces pasa. ¿Cuál es el tema aquí? El tema es que a lo mejor te has quedado solo y ya no socializas, ¿sabes? Claro, el tema no es quedarte... O sea, siempre... No sé si me explico. No es el hecho que se muera alguien. El hecho es que se muera alguien no hace que te mueras. No. Sí. ¿Sabes? No te cambia nada de tus células ni nada. Pero el estímulo que te aportaba esa persona, tienes que compensarlo. Y si no lo compensas, como que se apaga. Claro, pero es como lo de siempre. Si yo dejo de entrenar fuerza, yo, por ejemplo, perderé mucha masa muscular seguro. Claro. No, es que iba a hacerlo al gimnasio. ¿Qué hago? ¿Dejo de entrenar? No, voy a buscar otro gimnasio o voy a buscar otra manera de hacerlo. Correcto. Entonces, este es el tema. ¿Cuál es el problema aquí? Que si se querían mucho, pues a lo mejor también entras en un proceso de depresión. Y a la larga, pues por eso te puedes acabar muriendo. Pero sí que es verdad que muchas parejas pasa que al cabo de poco tiempo muere. Luego hay otras que no, ¿eh? No, ya. ¿Cómo se llamaba la reina Isabel. No, la reina Isabel, sí, su madre, no sé cuánto tiempo estuvo viuda, la reina madre, pero murió a los 100 y pico años. Y el marido, me parece, murió a los 50. O sea, a lo mejor estuvo viuda a 40 y pico años. La madre del... ¿Cómo se llama el de los periódicos? Ahí no me sale ahora. El Murdoch también estuvo un montón de tiempo viva, porque el padre se murió joven. O sea, pero ya te digo, el tema es eso. El tema es que si hay algo que te estimula y te beneficia, no dejes de hacerlo. Volvemos a lo mismo. Si tu trabajo es una mierda, pues seguramente el seguir... Claro, Pablo Motos se debe pasar bien. Y, ¿sabes? No sé. Bueno, pasarlo bien ahora, porque sé que tuvo una temporada que lo comentó que fue, bueno, creo que tuvo que pedir un crédito para salvar el programa para poder relanzarlo, porque si no era eso o irse a la quiebra. Bueno. Y al final son etapas, ¿no? Sí. Que tienes que saber dónde estar, cómo jugar y cómo afrontar. Ya, tío, el problema... Aquí también hay la parte del éxito. Que hay gente que yo creo que no sería capaz de vivir sin el éxito. O sea, Florentino Pérez, tiene 79 años, me parece, ¿no? ¿Qué hace estando aún ahí, no? Y él lo dice. Se lo gana todo. No, pero no me refiero del Real Madrid, de esto, que también es su propia empresa. Como o sea, el personal. Tiene dinero para vivir él, su padre, su hijo, su bisnieto, todo el mundo, ¿sabes? Pero hay algo que le gusta y que la atrae. Bueno, que estás ahí enganchado. Yo es que, claro, voy a estar ahí, y lo dice él, que está ahí en el barco o donde sea de vacaciones y está deseando volver al trabajo. Pero hay otras personas a mí me pasa, ¿eh? Bueno, pero yo me puedo ir de vacaciones y estoy todo el rato pensando en el trabajo. Aquí es que depende de la persona. Hay personas que no. Yo, por ejemplo, estaría entrenando y viendo la tele y haciendo podcast contigo y ya está. Estaría mal de contento. No necesito trabajar, ¿sabes? O sea, no. Entonces, aquí, claro, al final ya te digo, yo, por ejemplo, me ponía a hacer puzzles o, oye, pues ahora hago un Lego, ahora hago un de esto. Entonces, claro, tienes que ser consciente de que tienes que cambiar cosas. Y buscar el estímulo que más te gusta. Sí, correcto. A nivel mental, por ejemplo, yo creo que no es tan importante en sí
si el hecho de como en la fuerza, que sí que tienes que ser más específico en cierta manera, ¿vale? A nivel deportivo. Quizás de nivel de salud no hace falta que seas tan específico, pero a nivel cerebral no tengo claro de que sea necesario que seas tan específico. O sea, a lo mejor aprender un idioma nuevo para el cerebro, para que no se acabes, pues lo dicho, con un deterioro, es igual un sudoku que un idioma nuevo. ¿Cuál es el tema? Que no estés todo el día haciendo sudoku. O sea, cuando ya lleves y veas que se te da bien, cambia, lo mismo, ¿no? Correcto. O sea, cuando yo soy capaz de levantar 100 kilos en press banca y ya veo que ya no estoy mejorando mucho, voy a cambiar el ejercicio, ¿sabes? Cambias ejercicio o aumentas carga. Sí, no, pero ya me refería a aumentando carga. Ya, vale. Porque el sudoku también va aumentando la dificultad. Pues voy a cambiar, en vez de hacer pre-banca normal, voy a hacer con mancuernas, o voy a hacer flexiones, o voy a hacer otra cosa, ¿vale? Porque ya te digo, siempre mejoras. Y esto está también muy demostrado que la especificidad es clave. O sea, la mayoría de estudios y cuando miras metaanálisis, si tú quieres mejorar un ejercicio, haces ejercicio, ¿vale? O sea, si tú comparas a alguien haciendo sentadilla con lunge, el que hace lunge mejora más el lunge, el que hace sentadilla mejora más sentadilla. Y no hay más. El que mejora más el sprint es el que hace sprint. Luego lo que tienes que mirar es, vale, y si hago sentadilla, ¿voy a mejorar aún más el sprint que si solo hago sprint? Pues a lo mejor no tanto como te crees. Porque volvemos a lo mismo. Cuando tú haces sentadilla, el movimiento es demasiado diferente a cuando haces sprint. Puede ser que alguien mejore, sí, porque a lo mejor la musculatura que sí que obviamente interviene en la sentadilla y va a intervenir en el sprint, en esos ángulos, a lo mejor justamente esa persona no la tiene bien desarrollada. ¿Sabes? ¿Me explico? Sí, o sí, es sí. la salida. O sea, por ejemplo, la sentadilla, principalmente, hay dos fases, ¿no? Digamos, cuando tú corres un sprint. La primera es la aceleración y luego el mantenimiento de la velocidad. Mantenimiento de velocidad, la sentadilla se parece como el huevo a la castaña. O sea, de hecho menos. Sí, porque haces extensión de cadera todo el rato. Y la pierna, de hecho, principalmente está extendida. No hay ni o sea, no hay la triple extensión de cadera que se llama. Básicamente es aguantar con el tobillo para que no se te hunda, cosa que en sentadilla no haces porque el talón está apoyado. O sea, tienes que apoyarte sobre el metatarso del pie. Y luego es extensión de cadera, hiperextensión de cadera. O sea, normalmente caes justamente debajo del cuerpo. Pues claro, si cayeras antes te frenarías. Si cayeras muy atrás te caerías. Entonces, básicamente caes, o sea, el pie se apoya debajo. Y a partir de ahí va hacia atrás, ¿vale? O sea, haces una hiperextensión de cadera, podríamos decir, ¿vale? De posición neutra para atrás. Y entonces, en lo que te estás hablando tú ahora, ¿entrenar el fallo estaría infravalorado o sobrevalorado? El fallo no hace falta para mejorar fuerza máxima, ni hipertrofia, ni salud. Ahora bien, en deportes donde tienes que ir al tope, seguramente tienes que entrenar en momentos al fallo. ¿Me explico o no? O sea, contraataque de fútbol, de baloncesto. ¿Qué hago? Ay, no, ya me comienzo a cansar, ya paro. No puedes. O sea, tienes que intentar llegar a robar ese balón o a encestar. O a defender, lo que sea. O a lo que sea. Entonces, claro, tienes que acostumbrarte a esa... ¿Cómo se llamaba? No me sale. Mira, el libro este lo dice. A esa resistencia, ¿sabes? A ser capaz de soportar eso que no te gusta, que al cuerpo normalmente no le gusta, ¿vale? Y llegar. Pero para mejorar fuerza máxima, o sea, ni fuerza, resistencia, fuerza explosiva sin duda, no hace falta llegar al fallo. De hecho, fuerza explosiva, en principio, si seguimos lo que nos decía Carmelo Bosco, justamente, bueno, tú lo sabes, ¿no? Con los encoders y tal, es cuando te está empeorando mucho la potencia, bueno, mucho, un 10%, pues ya paras porque si no vas a entrenar otra cosa, ¿vale? De hecho, no entrenarías nada, o sea, no evoluciona. Bueno, claro, aquí estamos en lo de siempre. A lo mejor en un deporte, pues yo sí que pues tengo que seguir porque, aunque me estoy cansando, tengo que seguir, ¿sabes? Entonces, claro, ahí es donde tienes que valorar en función de que esto es importante, estudiar bien el deporte, ¿no? Y tanto a nivel fisiológico como mecánico, etcétera, pues qué sucede y ver si realmente te vale la pena o no, ¿vale? ¿Y tú que has sido entrenador, preparador físico de la selección de hockey y de waterpolo, qué diferencia hay entre ellos a la hora de entrenar? Hostia, principalmente que los de waterpolo están todo el día en el agua. Ya, por eso te lo pregunto. No, es muy diferente. Por ejemplo, el hockey es un deporte donde no hay contacto. ¿Sabes? No puedes en principio no puedes ni apoyar la mano, ¿vale? En la persona. En cambio, en waterpolo, que supuestamente no hay contacto, sí que hay, o sea, se pegan, literalmente. De hecho, me acuerdo en selección que había un jugador que decía, yo a este me encanta pegarle, y eran compañeros de selección, ¿no? Pero claro, también es la gracia que tiene estar en selección es que ves lo que sucede, ¿no? Que los clubes se llevan a muerte, pero luego son tan amigos en esto, que esto mucha gente... Yo cuando veo fútbol me hace gracia, no, porque tú tienes que odiar a los otros. Yo, pues sí, seguro que son amigos, o sea, al final son compañeros de trabajo y cuando salen como cualquier cosa, como si juego yo contigo el ajedrez, te voy a intentar ganar, ¿no? Y seguramente entre ellos, cuando hacen los entrenos, también se van a intentar ganar, pero luego fuera del campo pueden ser
pues muy amigos o al revés, o pueden ser muy enemigos, pero igual que me llevo mal con un compañero mío del equipo, que es más que probable que suceda en muchos sitios, ¿no? Entonces la diferencia sobre todo es, lo que te digo, eso hace que cambie. Por ejemplo, en waterpolo tienes que ser grande. Tú si ves a los de waterpolo, son altos y son pesados por lo general. ¿Por qué? Porque cuesta más mover a alguien que pese, aquí es un tema de agua y un poco inercial, que pese 100 y pico kilos que alguien que pese 70, ¿vale? Luego ser alto también, porque obviamente llegas más lejos con la pelota y lanzas más fuerte, ¿vale? Si eres portero, pues también eres capaz de ocupar más portería. ¿Y cómo haces el entrenamiento para que aguanten tanto rato en el agua? Porque el agua, al final, si estás todo el rato intentándote aguantar, cansa. Se adaptan. Se adaptan. Sí, es adaptación. Sí, esa adaptación. Al final para ellos estar en el agua es como estar tú más o menos caminando. O sea, no llevan tanto. La diferencia es que necesitan en principio más horas. Esto sí que parece ser... Antes había la creencia, ya se ha visto que sí, que realmente para rendir en el agua necesitas más horas. O sea, en atletismo y en la mayoría de deportes, la parte de carrera, de ciclismo, por ejemplo, me acuerdo antes, para una maratón había gente que se ponía que correr media hora antes para calentar, ¿sabes? Ahora ya no se hace. Ahora ya no se hace. Pero en natación sí que está viendo que necesitas bastante volumen, ¿vale? Para entrenar. La última vez que revisé la evidencia. Y mira que todavía soy un poco escéptico al tema de volumen. Al tema del volumen. Cosa que en hockey yo cuando comencé me costó sangre y sudor y lágrimas, que comenzaran sobre todo las chicas a entrenar fuerza. Que eso fue una cosa muy curiosa. Pasaron de no quiero parecerme un hombre a hostia, mira qué bíceps tengo. Joder, macho. ¿Qué ha pasado aquí, no? Sí, bueno, al final el cerebro cambia, ¿no? Y entre ellas se van retroalimentando y parte de culpa del tema, en lo que yo me basé fue porque el equipo de Estados Unidos contrató a uno que creo que venía al rugby, de hecho ahora se dedica al fútbol americano. Y las puso, pero vamos, como toros. O sea, haciendo sentadilla completa con más de 100 kilos, chicas que pesarían 50 y pico, dominadas con peso. La mayoría de chicas no son capaces de hacer una dominada. De hecho, de hombres, si no han entrado tampoco, por lo general. Bueno, se vio hace poco, ¿no? Un vídeo del Barça que fue Gaby, ¿no? Que no podía casi ni hacer las dominadas. Por eso te digo que... y estaban muy musculadas. No les sirvió para ganar ninguna medalla, también te lo digo, pero mejoraron mucho el rendimiento. O sea, Estados Unidos era una selección en hockey que era 14, 16 y pasaron a ser top 5 o algo así. O sea, subieron mucho el rendimiento, ¿no? Y corrían más y tal. Y entonces, bueno, a partir de ahí, ostras, si estas han mejorado tanto, nosotros también a lo mejor entrando fuerza y así mejoramos, ¿no? Y una pregunta, Jorge, tú eres investigador en relación al cortisol y a la testosterona. ¿Por qué has querido investigar estos dos temas? ¿O es que es la moda? No, es casualidad, porque mi grupo de investigación, pues eso, se dedicaba a ello con los que me uní y entonces por eso lo hemos ido haciendo. ¿Y qué has visto en la investigación? No, lo que se vio sobre todo es que mira, ahora vamos a publicar uno, que este estudio nos ha costado sangre, sudor y lágrimas. Y en este lo que hicimos que fue bastante interesante, como yo estaba en la selección, conocía... Bueno, el hockey es un deporte... Bueno, yo con el fútbol debe pasar igual, ¿eh? Y en waterpolo también. Pero conocía a los entrenadores y a las jugadoras. Y entonces conseguí que la Copa de la Reina, en las eliminatorias, hacer toma de muestra de saliva a 4 equipos que se enfrentaban. O sea, 2 y 2 se enfrentaban. Y mirar qué pasaba con los ganadores y perdedores. Y lo que vimos es que antes del partido ya solo, en los niveles de cortisol al despertar, ya te daba una cierta pista de qué iba a pasar en el partido. ¿Ah, sí? Sí. Las personas que tienen el cortisol ya al despertar ya... O sea que, hostia, no estoy seguro de lo que va a pasar. Veremos a ver. Suelen perder. Porque dudan más de sí mismos, ¿no? Bueno, al final es lo de siempre, ¿eh? También, obviamente, vas a dudar más si no estás seguro porque no es tan bueno. Si eres muy bueno, seguramente, ¿no? Si algo se te da bien, sueles tener más confianza que si es... Y la seguridad es lo primero. O sea, si estás seguro en ti mismo, no hay... Pero bueno, pero en principio sí que se puede intentar hacer cosas para que eso cambie antes del partido, ¿sabes? Entonces, por ahí... Pero al final es lo de siempre. No existe una fórmula que te sirva, pero bueno, puedes ir sacando... datos. Sí, coger las mejores partes. Lo que pasa es que ahí tampoco nos tenemos que volver locos. Que yo he visto eso, gente que, hostias, con los GPS y tal se vuelven locos, tío. Hostia, bueno, esto de los GPS es una moda sobre todo los equipos de fútbol y ahora ha bajado un poquito, ¿eh? Bueno, porque están viendo que por muchos datos que tengan, las lesiones siguen ahí. Sí, exacto. Hostia, estamos aquí porque al final hubo un momento, ¿te acuerdas? Que ya dictaminaba el GPS si realmente tenía que entrenar o no tenía que entrenar, ¿te acuerdas o no?
Claro, pero que es una cosa que dices, pero a ver, que es un dato. El problema es que es una carga externa. Y además es una carga externa que no te dice exactamente si has hecho más, en principio, pues más, no sé, me lo invento, más rotación interna con cierta intensidad con la pierna izquierda que con la derecha. Y tampoco sabes claro, tienes que valorar si esa intensidad que ha hecho para él que le supone a nivel interno. Y entonces, hostia, yo con los GPS me servían para saber el volumen de sprints que teníamos que hacer y el recorrido total y más o menos. Pero era curioso porque, por ejemplo, cuando lo teníamos con las jugadoras, muchas veces ellas me venían, había unas que venían, hemos corrido mucho, ¿no? Pues no, mira, habéis corrido menos que el día anterior. O sea, sí. La sensación en muchos partidos a lo mejor era que habías hecho más kilómetros. Y no es la verdad. Y no era así. Es Habías curioso. corrido menos, pero mejor. Sí, bueno, ahora no me acuerdo exactamente, pero sí que me acuerdo de este hecho, ¿no? De que la sensación de las personas no siempre es lo que sucede. Que esto a veces también en deporte supongo que se puede tener, que es que los jugadores tienen cierta sensación y no tiene por qué ser así, ¿sabes? Entonces sí que a veces los datos van bien para demostrar que lo que sucede y lo que no sucede. ¿Sí? ¿Y tú, que has estado tanto de entrenador, preparador físico, mejor dicho, y que estás en docencia, ¿ves discrepancias entre una parte y la otra? Es decir, a la hora de hablar a una persona de cómo tiene que prepararse físicamente, a cuando tienes que explicar a un alumno cómo lo tiene que hacer, ¿o no? Pues no te crees que hay mucha diferencia entre unos y otros. Claro, la diferencia sobre todo es que el jugador al que le explicas cosas, que no le explicas bien la teoría, pero él lo vive y es capaz de entender. ¿Me explico? ¿No? Sí. Y a veces con el alumno solamente es teórico y se pierde la parte de esta práctica. Este es el error. O sea, yo creo que al final tienes que hacer las dos. Tienes que vivenciar un poquito, ¿no? Lo que va a hacer el jugador más tu parte teórica, que es la que le vas a aplicar. Exacto, ¿vale? Entonces, claro, el jugador cuando lo hace, la jugadora lo puede entender, ¿vale? Pero me acuerdo que les hacía hacer series de potencia aeróbica, que son 2 minutos, y la jugadora lo llamaban sprint, y yo, que esto no es un sprint. En sprint tendrías que ir bastante más rápido de lo que te estoy haciendo hacer, ¿no? Y entonces, de cierta manera es parecido. ¿Y en el tema de docencia, te gusta? Sí. ¿Sí? ¿Qué más te fascina a la hora de explicar a los alumnos? ¿Qué me fascina? A ver, la docencia, ¿sabes por qué me gusta mucho? Porque yo también aprendo. ¿Ah, sí? Sí, claro. Porque yo tengo que ir, ¿cómo se dice? Reciclándome. Yo tengo que ir... Que a lo mejor lo que habías estudiado el año pasado o habías aprendido, sí, el año siguiente cambia. O sale un estudio nuevo que te fascina y te lo vamos a aplicar. O cambio de asignatura, que por ejemplo en INEF he hecho ya 4 asignaturas diferentes, ¿no? Yo creo que en INEF eres de los profesores más antiguos, sobre todo en cursos de verano, ¿no? No, eso sí. Mira, este año volvieron, pero no me enteré, a ver si para el año que viene hago otro. Pero de asignaturas, es que claro, yo, mira, ahora tengo que presentarme a NECA. Yo, claro, trabajo normalmente al año en 4 universidades diferentes. Son 4 grados diferentes. Y hago asignaturas diferentes, pero es que si miro todas las asignaturas, a lo mejor he hecho 16 asignaturas diferentes o más, o 20, no lo sé, no me acuerdo. Cada asignatura son contenidos diferentes, entonces tienes que aprender, tienes que acabar de aprender cosas diferentes también para explicarlas bien, ¿sabes? Al final, ya te digo, los científicos o los docentes no lo sabemos todo, o sea, viene un estudio nuevo, te tienes que aprender y entender. Que esto es lo que es más... Esto es la parte que intento transmitir a mis alumnos, es que sean capaces de aprender solos, porque yo lo que les explico, seguramente dentro de 10 años, serán cosas nuevas, y ellos tienen que ser capaces de identificar un estudio, interpretarlo bien. Pues esto a mí me ha pasado por redes sociales. No, es que sucede que el cruzado se rompe antes ¿cómo se dice? No me sale. El ligamento cruzado anterior, que se produce el valgo. ¿Se va a romper antes? No, lo que sucede es que tú, cuando haces el valgo, llega un momento que se rompe y todavía el movimiento sigue. Pero claro, no es que se rompa antes. Entonces, el problema es que mucha gente no es capaz de, y sobre todo a los jóvenes, que sí que vemos que les cuesta mucho el mantener la atención durante mucho tiempo en algo, no son capaces de entender todo, de leer todo el texto, de interpretar bien los estudios. Y esto en redes sociales pasa mucho influencer, que lo que hablamos de la creatina. No es que te mejora tal. El último que alguien me envió un de esto de que te mejoraba el cerebro y ponían que habían sido 24 horas sin dormir y me pongo ya eran 21 horas. Y yo, vamos a ver, que no es importante, ¿eh? Pero hombre, 21 y 24 no es muy difícil de leerlo. Si ya esto no eres capaz de hacerlo bien, lo demás va a ser un desastre, ¿vale? Entonces tienes que ver, sobre todo, no decir, no, es que como ha sido un estudio, vale, ¿cuántos sujetos habían?
¿Se les valoró los sujetos? ¿Se les valoró antes si hacían deporte, si no hacían deporte? ¿Qué tipo de estudios tenían? ¿A qué se dedicaban? Incluso los de fuerza, yo lo critico bastante, los de hipertrofia. Sujeto que lleva entrenando durante 3 años, ¿vale? ¿Y qué ejercicios hacía? Porque claro, si los ejercicios que tú les pones los lleva haciendo toda la vida, muy poco probable que toda la vida, esos 3 años o más, poco probable que mejore. Si son nuevos y la su manera de entrenar cambia, pues claro, va a mejorar más. Correcto. Pero no es porque los ejercicios sean así, sino porque esos ejercicios a ellos les están generando una cierta adaptación, ¿vale? Entonces, luego lo mismo, no es lo mismo, y esto lo he vivido, cuando tú, por ejemplo, comienzas con alguien a entrenar, entra mucho mejor que cuando llevas mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el cuerpo ¿a qué tiende? A lo que se llama la homeostasis, es decir, a mantener el equilibrio, no me agobies, que yo la energía es por si me viene el tiro o lo que sea, salir quitando, sí. ¿sabes? Entonces, pero en cambio, cuando sientes vergüenza, la gente, ostras, no te conocen, no tienen confianza, entran con más intensidad si se lo pides, ¿vale? Conforme va alargando, tienes que buscar estrategias para que lo sigan haciendo, porque si no se relajan, ¿vale? Porque es normal, o sea, no es algo que se haga, no, para fastidiar, no, es que el cuerpo normalmente es así, o sea, tiende a intentar hacer el mínimo esfuerzo posible. ¿Vale? Que vosotros intentáis ayudarlo a que vaya mejorando. Correcto. Ese mínimo esfuerzo. Fíjate, yo siempre, al final es lo que hablamos de irracionalidad, tú tienes que buscar estrategias psicológicas, por ejemplo. Si tú haces que alguien tenga que hacer un circuito de resistencia y le dices, tienes que ir, aquí intenta ir lo más rápido que puedas, va a ir mucho más lento que si le pitas y le dices en este cono, pip, que es lo que se hace con los test, tipo Kuznabev, ¿sabes? Pues eso, cuando hay el pip, la gente, yo lo he visto, va mucho más rápida. O sea, al final tienes que ir al silbato. ¿Por qué? Porque somos así. Hay algo en nuestro cerebro que cuando dais el pip, aceleras. En cambio, si le dices, corre más, no. Es lo que hay. Sí. Y hay que trabajar eso. Sí. Está. Y cuando dices el tema de que los jóvenes de hoy en día, cuando tú le das la información, solamente se queda una parte, ¿tú crees que en los próximos años el tema vuestro de preparación física irá mejor? ¿Si irá mejor la preparación física? Hostia, no tengo ni idea. Porque claro, si estás diciendo que los alumnos ya se quedan con 4 cositas, que no leen, no intentan buscar bueno, soluciones. No digo eso, digo que en general hay que intentar educarles para que lean, ¿sabes? Que lean, aprendan y sepan pero esto yo te digo, el error. También es cierto que pasa ahora, ya ha pasado con gente más mayor. Sí. O sea, lo que pasa es que sí que parece ser que tendría que revisarlo, que ahora mismo, pues el tipo de feedback que te dan o la gente no es capaz de aguantar tanto tiempo haciendo una tarea, ¿no? Sino que enseguida pues quieren cambiar. Entonces no sé cómo que pasará. Realmente la preparación física en el futuro sí que creo que la IA nos quitará trabajo y podrás dedicarlo a lo mejor a otras cosas, que este es el preparador físico, que no puedes llegar a todo, y de esta manera a lo mejor puedes llegar a todo. Pero, ostras, la IA que yo sepa no es muy creativa. O sea, si no das las órdenes que le tienes que dar, no te va a hacer. Y el problema es ese, es buscar realmente qué es lo que sucede. O sea, es un poco como, ¿cuánto hace que sabemos que los futbolistas italianos son los isquios? Un montón. Entonces, el pensamiento fue, como pensamiento muchas veces médico antiguo. Yo creo que los médicos nuevos ya están mejorando. Si se rompe el isquio, el problema está en el isquio, vamos a hacer que se entrene el isquio. No, pues que a lo mejor el problema no está en el isquio. O sea, el problema es que no toda la cadena o hay algo en la cadena que no se mueve bien y tienes que entrenarla toda, ¿vale? Entonces, ¿cuál fue la resolución? El Nordic. Ejercicio que te colocas con las rodillas y te dejas caer. ¿En qué se parece al gesto que haces cuando corres? Ninguno. Si antes era el huevo y la castaña, esto es el huevo y mira, este micrófono no, peor, el libro, ¿sabes? O sea, cuando tú te lesionas el isquio, normalmente estás corriendo, hay una separación entre las dos piernas, el hecho de que se separen las dos piernas, además, hace que ya sea diferente, de hecho el isquio se va a tirar más, va a haber más tensión por el estiramiento, luego, cuando la gente, vuelvo a repetir, hay una extensión que te puede hacer que fatigue, las dos piernas obviamente no están, el tobillo también está trabajando, y sobre todo que es un ejercicio que la mayoría de gente acaba haciendo más un press excéntrico de brazos que isquios, porque enseguida caen como un higo chumbo, ¿no? Entonces dices, hostias, y no ha funcionado realmente, o sea, la gente se sigue lesionando porque no han encontrado el tema. Y entonces, claro, al final lo que tienes que intentar va a ser individualizar de alguna manera, no sé exactamente cómo, y ver qué es lo que hace que ciertos futbolistas o ciertos deportistas tengan más probabilidades de romperse el isquio y qué ejercicios, porque no será uno, este es el error, pensar que con uno ya estás, qué ejercicios puedan hacer que puedas mejorar y que puedas trabajar y no solo el mejor. ejercicio, volvemos a lo de siempre, que yo vuelvo a repetir, yo creo que el problema de los isquios es que no se entrena fuerza de resistencia. Porque al final es eso, lo estamos diciendo, tiene una carga muy grande, ¿vale? ¿Y qué hace? ¿Fuerza máxima o nada?
No, lo que tienes que hacer es fuerza de resistencia. De todas maneras, la clave que antes me has hablado, de lo de y el error que yo creo que cometemos en España es no entrenar fuerza con niños. Sobre todo a partir de adolescencia. Es decir, que hay que aplicar este trabajo desde bien jóvenes. No, es que es cuando se tiene que aplicar. Y de mayores, mantener. O sea, en fútbol es imposible entrenar fuerza máxima bien. O sea, con el volumen que tienen, es imposible. Entonces, o lo haces desde los 14, 13 hasta los 18, 21, olvídate. Entonces, claro, ¿luego qué haces? O sea, si alguien se lesiona el isquio, tiene que recuperarse y que le vas a meter una carga muy grande que a lo mejor puede hacer que todavía se lesione más o que no te rinda en el partido por fatiga. Entonces, claro, tienes que entrenar. O sea, esto no lo entiendo, pero todos los clubes tenían que poner mucho dinero y muchos profesionales y mucho esfuerzo en de los 14 a los 16, a los 21, a entrenar, comenzar. Es la etapa de crecimiento más óptima de bueno, a nivel muscular. Y antes, todo lo que serían habilidades motrices básicas, o sea, giros, saber correr, que hay gente que no sabe correr. O sea, tú ves ciertos futbolistas y dices, ostras, tío, si es que no sabes correr. Y de hecho, si tú quieres mejorar el sprint, es mucho más probable que mejores por técnica que por fuerza. O sea, la fuerza se mejora un 1%, como mucho, el sprint. O sea, haciendo fuerza máxima vas a mejorar un 1% el sprint. Un 1% ya me dirás tú lo que es. En cambio, con técnica, si no sabes correr bien, mejoras mucho más. ¿Vale? Entonces, tienes que saber desde pequeñito correr bien, desde pequeñito ser capaz de girar bien. O sea, al final los que son buenos, tipo Lamine, Messi y tal, es porque tienen unas habilidades motrices buenísimas. O sea, todo lo que sea girar, frenar, o sea, lo hacen de una manera súper óptima, ¿vale? O sea, se mueven de una manera muy óptima, sí, no dan pasos en fallo. Tienen que pensar, ya les sale bueno, por natural. Sí, natural. Pero además, o sea, su manera de moverse es muy eficiente. En INEF teníamos una prueba, que era una prueba de agilidad, para entrar, igual que el balonmano. Y veías a gente que iba toda, como moviendo los pies súper rápido. Pues no me acuerdo de la prueba. 10 y pico. Y veías a alguien que iba dando pasos, y parecía como alguien de ballet, ¿sabes? 9 y algo. ¿Cómo puede ser? Porque cuanto más pasos das, más tiempo tardas en moverte. Claro, cada paso es un tiempo de contacto que se llama, etcétera, etcétera. En cambio, si tú sabes ya, yo en el aire ya estoy girando la pierna en la dirección a la que voy a ir, ya no tengo que hacer un apoyo y luego otro para girar. Correcto. ¿Vale? Pero esto se tiene que aprender desde pequeño. O sea, la gente se piensa que no, es que nacemos. No funciona así. Con juegos puedes estimularlo, pero tú tienes que enseñar. Igual que los de atletismo, ¿por qué corre también un tío de 100 metros? Que si los ves, hay un vídeo buenísimo que se ve a Usain Bolt y los demás y se ve la grada. Y ves la cabeza, y si esto es la grada, parece que va a ir en una cinta de estas del aeropuerto. O sea, no se mueve ni para arriba ni para abajo en ningún momento. O sea, van todo el rato igual. ¿Sabes por qué? Porque el centro de masas, si va para arriba y para abajo, estás aumentando el recorrido, ¿vale? Entonces, al final necesitas mejorar esto. Una vez ya la gente ya es coordinada, luego lo mantienes y lo perfeccionas, pero ya comienzas a entrar a la fuerza máxima. Claro, no vas a entrar a fuerza máxima ahí a tope desde niño, pues tampoco hace falta, ¿vale? Porque sobre todo se puede hacer daño. Primero vas a enseñarles a coordinar y luego eso. Pero claro, tú imagínate, estamos hablando de 14, 21, 7, 8 años entrenando fuerza, ya vas sobradísimo, no necesitas nada más, no necesitas más. Pero hazlo, déjate de... No es que el juvenil, el alevín y tal tiene que ganar. Y luego ahora voy a ser cañero, pero hay el problema... a ti ya te gusta ser cañero, sobre todo en redes. Pero un problema que yo veo, y tenemos ejemplos, sin decir nombres, es pegadores físicos que en realidad no son como... Yo nunca quiero ser entrenador de ningún equipo, o sea, no me gusta lo que hay, o sea, todo el respeto y además gana mucha más pasta que yo. Pero a mí no me gusta la preparación física, porque es lo que me gusta, porque mi cerebro me ha nacido así. Pero hay gente que se mete en preparación física para ser entrenador de fútbol. Es incongruente. Bueno, incongruente no, porque al final pueden acabar haciéndolo, pero que no. De hecho, muchos han acabado de entrenadores o segundos entrenadores y tal. Pero claro, no hacen bien la preparación física porque no es su pasión. O sea, sí que pues están con la pelotita todo el día, ¿no? Bueno, vale, la pelotita está muy bien y que hagas ejercicios integrados. Pero es que la otra parte, sobre todo en niños pequeños, es más importante. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que muchas veces en categorías inferiores tienen entrenadores que son eso, son entrenadores de fútbol, no son preparadores físicos que se preocupan del movimiento en general. Te digo, de alevín, o sea, hasta los 14 años, que esto lo decía Paco, tienes que trabajar habilidades generales, o sea, que te sirvan para cualquier deporte. O sea que tú, según lo que estoy entendiendo, no hay muchos clubes que lo estén haciendo. No. O ninguno. Bueno, no lo sé, no los conozco todos, pero lo que hablo con la gente, nadie me está diciendo. Lo que comienza a ver son entrenadores personales de niños pequeños. O no tan pequeños, ¿sabes? Que se montan en gimnasio en su casa. Sí, o van a intentan hacer el estilo de Estados Unidos. Claro, en Estados Unidos es diferente porque tienes el off-season, que se llama.
Y el off-season es que los niños pues hacen la mitad del año haciendo un deporte, la otra mitad del otro, y luego tienen todo el verano para... Entonces muchos, pero es un tema económico allí. O sea, el tema es que ellos quieren llegar normalmente a la universidad con beca, y aquí no sucede, aquí son los clubes. O sea, son los clubes los que tienen que invertir. Claro, bajo mi punto de vista, y lo siento por los entrenadores personales, los entrenadores personales de fútbol no deberían existir. Si existe un entrenador personal de fútbol, significa que el club está haciendo malas cosas, ¿no? O sea, es como en la universidad. No es que todos necesitan profesores particulares. Hostia, pues algo está fallando. Que puede ser que el sistema sea... Claro, en la universidad sí que es cierto, podríamos poner la excusa que yo tengo 200 alumnos. No puedo llegar a todos. Pero en el clubes que tienen mucho dinero, ¿cómo es posible? Que aquí ya entramos en otro tema, que es el tema social. Oye, es que a lo mejor también necesitan salir del club para... Bueno, pero que se dediquen a hacer otra cosa. O sea, para mí no tiene sentido. O sea, que de esto. O si no, no sé, quizá tenía que cambiar el contrato. Vale, tú quieres entrar personal, vale, pues tiene que venir al club y hablar con nosotros de lo que haces o no. Pues claro, al final estamos en lo de siempre. O sea, entrenar a alguien sin saber exactamente lo que hace, volvemos al juego del teléfono. Que el jugador te diga una cosa no significa que en realidad sea lo que está haciendo. Vuelvo a lo de las jugadas que me decían que corrían más o menos, ¿sabes? Correcto. O sea, aunque tú seas muy buen entrenador personal, ostras, te la estás jugando mucho, ¿eh? Entonces, claro, si luego la información, el jugador también te dice, ¿qué has hecho con tu entrenador personal? Y tampoco te lo dice bien, a lo mejor tú haces una cosa y en vez de beneficiarlo, se está perjudicando. ¿Vale? Y también hay una parte de correlación entre el entrenador personal que tengas, el preparador físico que tengas, respecto a lo que estás haciendo con el club. Correcto. Que también, si está haciendo allí un tipo de trabajo y voy para el club al otro, a lo mejor acaba en una semana lesionado. Bueno, por ejemplo, imagínate, estamos en la prevención de isquios y con el otro, te sigues lesionando, pues más isquios. Lo estás sobrecargando. Sí. ¿Vale? Y luego es lo de siempre, al final, son chavales, o sea, un chaval que de fútbol que no ha estado jugando toda la vida, tampoco sabe para Benfica. Va a ir a alguien que le entrene por que le diga a quien sea, o sea, no vas a saber nunca realmente si es bueno o no. Y normalmente suele ser más bueno de venderse que de lo que realmente sabe a nivel de teoría del entrenamiento, ¿sabes? Y entonces, claro, este es el problema. Pero ya te digo, bajo mi punto de vista, y aquí ya te digo, debería ser clubes desde pequeños, se resolvería el problema, desde pequeños, bien establecido, que está en la bibliografía, desde que llegan, desde los 3 años hasta los 14, entrenamiento de habilidades motrices básicas, ¿vale? Lanzar, golpear, correr, desplazarse, girar, equilibrio, etcétera, etcétera. De 14 a 21 seguimos obviamente reforzando eso y haciendo más específico ya del deporte que vaya a ser, tenis, lo que sea, fútbol, baloncesto y entrenamiento de fuerza, ¿vale? Y ya no te va a hacer falta ningún entrenador personal ni nada, porque ya tienes un nivel de fuerza durante 8 años que vamos, es que no vas a mejorar ni es que no lo necesitas. Diferente que seas un powerlifter, un halterófilo, lo que sea, pero para deportes colectivos ya estás en tu límite, o sea, simplemente tienes que mantener, ¿vale? Y entonces, pues bueno, bajo mi punto de vista, así sí que se reducirían realmente las lesiones, pero enormemente, ¿vale? Pues oye, Jorge, ha sido un placer esta charla, espero que hayas disfrutado. ¿Vale? Y nada, para todos vosotros, esperamos veros en el próximo episodio. Hasta luego.